en San Marcos capítulo 5. San Marcos capítulo 5. En el capítulo 4, recuerden, habíamos dejado a Jesús y a sus discípulos en medio del lago de Galilea, cruzando hacia el otro lado del lago. Recordamos que los había agarrado una tremenda tormenta donde los acompañantes de Jesús se asustaron mucho y el Señor tuvo que calmarlos a ellos y a la tormenta. Compartimos que fue por falta de fe de parte de ellos. Jesús les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? Amedrentados es acobardados, asustados. ¿Cómo no tenéis fe?, le pregunta. Ahora aquí en el capítulo 5, el versículo 1, ya habían cruzado al otro lado del lago y estaban en la otra costa, ¿no? Dice el versículo 1, vinieron al otro lado, al lado del mar, a la región de los Gadarenos. Bueno, esto está al este del lago de Galilea. Aquí dice del otro lado del mar, pero ustedes saben que al mar ese, que les llaman mar, es el lago de Galilea. Bueno, él dice el área de los Gadarenos. Y uno lo lee así y ni le presta atención. Muchos ni leen Gadarenos, ni leen ganaderos. Pero este área es el área donde 1500 años antes Moisés estaba trayendo al pueblo de Israel hacia la tierra prometida para conquistarla. Ya habían pasado, bueno, en sí dije Moisés, pero era Josué. Habían pasado al otro lado del Jordán y habían subido al área de los moabitas, quienes eran los habitantes de esa región antes que lleguen los judíos, los israelitas. Y la tribu de Gad vino a Josué y le dijeron: mira, Josué, nosotros somos ganaderos y aquí hay abundante pasto y pasto bueno. ¿Por qué no nos das nuestra herencia aquí, de este lado? Ahora, ¿quiénes eran los de la tribu de Gad? Eran los descendientes de Gad, uno de los hijos de Jacob. Jacob, recuerdan, tuvo 12 hijos varones: Rubén, Isaacar, Leví, Benjamín, José, Gad y otros tantos. De ellos descienden las 12 tribus de Israel. ¿Vieron cuando leemos de las 12 tribus de Israel? Bueno, de los hijos de Jacob descienden las 12 tribus de Israel y en sí todos los judíos. Ok, a estos gadarenos, al llegar allí, les gustó el lugar y querían quedarse allí. No les importaba mucho tener su herencia en la tierra prometida, la tierra que Dios les había prometido del otro lado del río Jordán. Ahora, no estaban solos. También la mitad de la tribu de Manasés estaba con ellos. Pero a Josué no le gustaba esa propuesta y estaba molesto por esa petición porque tenía miedo que el deseo de ellos de quedarse allí desanimara al resto de las tribus para entrar a la tierra prometida. Entonces los de la tribu de Gad dijeron: no se hagan problemas, vamos a enviar a nuestras tropas a pelear con ustedes, pero cuando termine la batalla nos gustaría regresar y establecernos aquí de este lado del río. Entonces a la tribu de Gad y la mitad de la tribu de Manasés se le dio esa área para que se quedasen allí. Y a la gente de allí se les llegó a conocer como los Gadarenos. Amén. De manera que vinieron al otro lado del mar,
a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, cuando salió Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Un hombre endemoniado salió de entre las tumbas, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Este hombre tenía una fuerza impresionante. El hombre estaba poseído por espíritus demoníacos. Y dice que nadie lo podía dominar. Lo amarraban y rompía todo. Dice que desintegraba los grillos. ¿Saben qué son los grillos? Los grillos son unos anillos de hierros que se les pone a los presos. ¿Vieron en las películas viejas cuando pasaban que iban todos encadenados, trabajando? Y bueno, esos aros son los grillos. Dice en el versículo 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Aquí Marcos pinta un cuadro muy real de un alma atormentada por demonios. ¿A quién tiene miedo de ir a los cementerios? Especialmente de noche. Dice el versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, el endemoniado, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Los demonios reconocen a Jesús, ¿notan? Te conjuro, o sea, te ruego, te suplico, por Dios, que no me atormentes. El espíritu inmundo se arrodilló ante Jesús y le rogaba por Dios que no lo saque del hombre y que no lo atormente. Porque Jesús decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Jesús al espíritu inmundo. Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. El espíritu inmundo le contesta a Jesús. Linda conversación, ¿eh? ¿Alguna vez tuviste alguna conversación con un espíritu inmundo? Híjole, yo ni quiero acercarme. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. O sea que eran muchos, porque dice, le rogaba que no los enviase fuera de aquella región. Ahora, ¿por qué creen que le preguntó eso? Que Jesús le preguntó eso. Quizás para que hoy sepamos la gravedad del problema. Para mostrarnos que este hombre estaba lleno de demonios. Dice una legión. ¿Ustedes saben cuánto es una legión? Bueno, una legión de soldados romanos era de 6.000 soldados. O sea, tenía muchos demonios. No creo que este hombre tenía 6.000 demonios, pero sí tenía muchos. El versículo 11 leemos, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, o sea, una manada de cerdos paciendo, estaba pastando, comiendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. ¿Notan? Dios está en control de todo. Hay quienes piensan de que Satanás es el opuesto de Dios. No, Dios está en control. Satanás es un achichincle que actúa mientras que Dios le da permiso. Pero cuando Dios dice, salte de aquí, ahora, y nos ha dado a nosotros el poder de rechazar a Satanás. En el nombre de Cristo Jesús. No te vas a poner a los demonios y decirle, quítate de aquí en el nombre de Sergito. ¿Qué?
Tú y Sergito. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Los cerdos probablemente cuando los demonios entraron en ellos se enloquecieron y al entrar en pánico se aventaron al agua. ¿Saben que cuando fui a Israel y íbamos alrededor del Mar Muerto, yo buscaba ver dónde había un cerro alto donde se podrían aventar los cerdos, pero se veían todos como sierras así, bajita, no vi ninguna peña allá arriba donde se podían aventar, pero imagínense, tantos años ya lo habrán cambiado ellos. Pero volviendo a los cerdos, de acuerdo a la ley de Moisés, los cerdos eran animales inmundos y para los judíos era pecado hasta tocarlos, menos criarlos. De manera que lo que Jesús hizo al mandar los puercos al agua fue quitarles un motivo de tropiezo para ellos. Los quería proteger para que no fuesen a comer carnitas o lechón al horno con papas y no cometieran pecado. Lo cual para ellos era un pecado muy grande. En el libro de Levítico, en el capítulo 11, dice que los judíos no deben comer carne de puerco. Era parte de la ley de Moisés que los protegía por razones sanitarias. Imagínense los 40 años que estuvieron en el medio del desierto, no había refrigeradores, ni buen agua para lavarlos antes de cocinarlos, de manera que el negocio de la cría y venta de cerdos, según la ley, estaba prohibido. Y esos 2000 cerdos eran un negocio ilegal. Entonces, sin lugar a duda, esa es la razón por la cual el Señor les permitió o les dio permiso a los demonios para que entren en los cerdos, acabando así con esa industria ilegal ilegal entre los judíos. Así que el versículo 14 dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Los que cuidaban los cerdos fueron con el chisme. Y ahí llegaron todos a donde estaba Jesús y se encuentran con este hombre a quien no lo podían, recuerdan, no lo podían detener ni con cadenas, que se la pasaba siempre desnudo, gritando, llorando, lastimándose con piedras, y que ahora estaba allí vestido con ropa y en su juicio cabal, dice. Y les contaron, versículo 16, los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. O sea, le están rogando a Jesús que se fuera. Lo estaban corriendo del lugar. Y uno se pone a pensar, ¿cuán inhumanos pueden ser los humanos? ¿No les parece? En lugar de estar agradecidos de que este hombre, este pobre hombre, fue ayudado y sanado, ellos estaban molestos
porque habían perdido los cerdos. Estaban más interesados en los cerdos que en los seres humanos. Gente que no les preocupa las necesidades de otros seres humanos, no les importaba nada, solo pensaban en la pérdida de sus ganancias. Y le rogan a Jesús que se vaya de la región. ¿Cuánta gente hay así hoy en día que les preocupa más sus negocios, sus ganancias, que la gente? ¿En cuántos de nuestros países han llevado las fábricas de drogas, de medicina, para probar con nuestros hijos o nietos, y les han dado medicina o leche en polvo no buena, y hoy la gente está sufriendo cánceres y cosas por el estilo porque les interesa más su negocio? Versículo 18 dice: al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que se le dejase estar con él. Se quería ir con Jesús. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Este hombre se convirtió inmediatamente en un testigo fiel de Jesús, contando las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Muchos de nosotros también, cuando recién aceptamos a Jesús, nos convertimos en esos testigos fieles, que queríamos que el mundo entero se entere de lo que nos había liberado Jesús. ¿Recuerdan? Perdón, yo solo me acuerdo, ustedes no. Sí, ¿no? Amén. Me acuerdo lo que era yo antes. Y quería contarle a todo el mundo. ¿Qué nos pasó? Estamos en silencio ahora. Tenemos que seguir proclamando lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Así haya sido hace 20 años atrás, o 30 años atrás, o 5 años atrás. Tenemos que decirle a la gente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Un endemoniado nos está dando el ejemplo aquí. Se quería ir con Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Bueno, sabemos que era un lago, ¿no? Y vino uno de los principales de la sinagoga, presten atención, uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía gran multitud y le apretaban. Ahora, regresando a Capernaum, Jairo era uno de los líderes de la sinagoga allí en Capernaum, que se acercó a Jesús movido por la desesperación de ver a su hijita enferma, y le rogaba a Jesús para que vaya a su casa y solo toque a la niña para que sea salva y que viva. Sabemos por experiencia propia que la manera más fácil de llegar al corazón de un ser humano es a través de sus hijos. Ver a nuestros hijos enfermos, ver a nuestros hijos sufrir, nos mueve más que cualquier otra cosa. No puedo pensar en algo que te duela más cuando te tocan a tus hijos. Bueno, este Jairo, al ver a su hijita de 12 años agonizando, estaba desesperado. Lucas
en su evangelio, dice que era su única hija, que por 12 años ella había traído luz, vida y bendición a su hogar, como solo los niños pueden hacerlo. Pero ahora el corazón del padre estaba quebrantado. Nada se podía hacer. Solo le quedaba una esperanza. Jesús. Jesús. Ahora, aquí hay algo también que quiero que presten atención. En el versículo 22 dice que Jairo era uno de los principales de la sinagoga. ¿Recuerdan el problema que le habían hecho a Jesús por sanar al hombre de la mano seca en la sinagoga? ¿Quién creen que pudo haber estado involucrado en esas acusaciones a Jesús por sanar al hombre en el día de reposo? Yo estoy seguro que este mismo hombre, este mismo Jairo, había estado en la controversia cuando Jesús sanó al hombre con la mano seca o paralizada. Y a pesar de que había discutido con Jesús sobre la violación del día de reposo y todas las acusaciones y todo lo demás, ahora él mismo estaba necesitado y desesperado. ¿Y qué pasó? Hizo a un lado sus prejuicios y vino a Jesús. Este hombre se olvidó de su religión y fue a quien le daba una esperanza de sanar a su hijita. Por eso salió a buscar a Jesús y lo encontró rodeado de una muchedumbre que lo apretaban, y en su desesperación llegó a estar cara a cara con Jesús y le rogó que venga a ver a su hija y que la sane. Él sabía que Jesús podía traer sanación, incluso en las condiciones en que se encontraba la niña, a punto de morir. Ahora, ¿qué hizo Jesús? ¿Le echó en cara por el trato que le habían dado en la sinagoga? No. ¿Saben qué hizo? Fue con él. Pero miren el versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Esta mujer hacía 12 años que tenía pérdida de sangre y se había gastado todo el dinero en médicos y no le habían ayudado en nada, dice aquí, ¿no? Y con muchos detalles. Versículo 27, y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y dice que tocó su manto, porque decía, ella en su mente decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ella, presten atención a esto, porque esto es muy importante. Esta mujer se había marcado un punto de referencia para liberar su fe. El momento en que toque su manto, yo sé que seré sanada. Eso era lo que ella tenía en su mente. En el momento que yo toque a Jesús, seré sanada. Ese era su punto de contacto. Pero tenía gran fe. Y esto no tiene nada que ver con esas creencias que te dicen que para ser sanados debes hacer una confesión positiva, que pensando positivo te sanas. Lo de ella no es así. La confesión positiva sería si ella continuara diciendo, soy sana, soy sana, soy sana, no estoy enferma, estoy sana, cuando en realidad sigue enferma.
Ella dijo, yo sé que seré sanada el momento que lo toque. Eso es una verdadera manifestación de fe. Eso sí es tener fe. Imagínense 12 años con esa enfermedad. Según la ley judía, su esposo no podía ni tocarla ni estar en presencia de ella por las hemorragias. Según la ley judía, todo lo que ella tocaba era hecho impuro. Cualquier persona que la tocaba era hecho impuro. Cualquiera que tocara algo que ella haya tocado se convertía en impuro. Por lo tanto, ella no podía vivir con su familia, no podía prepararles la comida, no podía hacer sus tareas domésticas. Según la ley judía, mientras tuviera esa hemorragia, ella no podía entrar al lugar de adoración, no podía entrar al templo, no podía entrar a la sinagoga. Ella era impura para cualquier ceremonia y por 12 años había estado en esa triste oscuridad. Ahora, vemos la contraparte de esta historia. Jairo por 12 años había estado viviendo en la luz de esa niña hermosa que había traído la luz a su hogar, pero la luz se estaba apagando. Ahora la mujer, por 12 años, había estado viviendo en las tinieblas, en esa condición tan oscura y en esa esclavitud, pero para ella ahora estaba brillando la luz. Había una esperanza. Jesús era su esperanza. Porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida, dice el versículo 29, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo, que estaba sana de aquel azote. Ella podía sentir en ese momento ese toque, esa sanación. ¿Alguna vez ustedes de verdad, no chismes, ¿ok? Pero de verdad, ¿alguna vez han tenido ese tipo de sensación cuando sientes que el Señor te ha sanado de una enfermedad? Amén. Sí, hay algunos que sí. Teresita, después te pregunto, ¿qué? A mí me pasó hace años atrás, cuando tuve un problema del corazón, después que tuve un ataque, el cardiólogo me había dicho que mi corazón había sido dañado mucho, muy dañado, que los estudios no se veían bien, que el bloqueo y el paro cardíaco que había tenido había causado bastante daño al corazón. Hasta me decía que la mitad del corazón no estaba trabajando bien. Bueno, al principio me preocupé mucho porque pensaba cómo eso iba a cambiar mi vida por completo. Ya no iba a poder hacer las cosas que todavía tengo por hacer, especialmente con 2 chiquillos como los que tengo y con una esposa tan joven y tan linda como la que tengo, que Él me bendijo. Y por supuesto estaba preocupado. Hasta que un día, haciendo mi caminata diaria, recuerdo que iba caminando y me sentía tan bien físicamente y mentalmente que me puse a platicar con el Señor y recuerdo que le decía, Señor, tú me sanaste. No puede ser que mi corazón esté tan dañado como me dice el cardiólogo y yo me sienta tan bien porque yo sé que tú me sanaste. Iba y hablaba y así decía, Señor, yo siempre cuando oro con alguien por algo que para nosotros es imposible, te digo que para ti nada es imposible, que hagas un milagro si es necesario. Señor, yo sé que tú hiciste un milagro conmigo, tú me sanaste. Y me quedé convencido que el Señor me había sanado. Es más, esa misma tarde vine a la oficina,
Fui al segundo piso, estaba el pastor Gerson allí en la oficina y le dije, Gersito, el Señor me sanó. ¡Gloria a Dios! ¡Oh! Y ven cómo son los pastores, ¿no? Y me quedé convencido que el Señor me había sanado. Bueno, a los pocos días voy a ver al cardiólogo nuevamente con un estudio que me habían hecho en esos días, creo que se